En la clase anterior, cuando hablábamos de estrategia como anticipación, hablábamos de lo que nos proyectó Michael Godet. Michael Godet, a él se le debe la autoría del modelo prospectivo estratégico. Y como ejercicio, recordarán ustedes, jóvenes, hablamos de temas políticos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, íbamos a anticipar qué partido político o cuáles partidos políticos tenían más posibilidades de ganar la gobernatura en Chihuahua el próximo año 2021. Y ese ejercicio nos sirvió para eliminar las posibilidades más improbables. Sí, hicimos un ejercicio hablando de cada uno de los partidos políticos y entonces en base a eso pudimos dar con cierta certeza, cierto nivel de certeza, elegir cuáles son iban a ser o son las tres opciones más probables para que gane la gobernatura en Chihuahua, ¿no? Y hasta ahí creo que fue lo que vimos en la clase anterior, parte de algunas teorías. Y íbamos a hablar hablamos del caso de Facebook, por ejemplo, que haciendo uso de esta estrategia como anticipación, pues se preparó adquiriendo la nueva aplicación en ese entonces, una nueva plataforma que podía competir con ellos, que fue Instagram. Precisamente se anticipó a que la comprara alguien de sus oponentes y antes de que creciera tanto que pudiera competir con ellos, ¿no? La segunda de ellas es la estrategia como decisión. Se dice que esta estrategia fue propuesta por los pensadores e investigadores a los cuales se les denominó la escuela del aprendizaje. Ellos hablaban de que lo más importante es aprender las nuevas capacidades, aprender las nuevas herramientas y promover en el individuo la capacidad autodidacta, ¿no? Aprender de manera colectiva o individual y ayudar a aprender a los demás. Entonces, aquí lo más importante de las cualidades que debemos desarrollar, pues es la adaptación, ¿no? La forma de conocer el entorno que estamos viviendo, adaptarnos a esta circunstancia. Estos son algunos de los pensadores que promovieron esta parte de la estrategia. La primera estrategia, la anticipación, esos pensadores decían que lo más importante es estar pensando en anticipar los escenarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya estamos entrando a la temporada de fin de año y a la temporada de invierno y los productos de esta temporada, los que se anticiparon, pueden tener un mercado que puede ser aprovechado por ellos. Los primeros que ahorita estén vendiendo, por ejemplo, anticongelantes, seguramente van a tener la posibilidad de ganar más dinero que otras empresas, otras tiendas que no vendan ahorita anticongelantes para los vehículos. Las tiendas de ropa que ahorita ya tengan chamarras, sudaderas, bufandas, y antes que la competencia, pues tienen la ventaja de que ellos se anticiparon, ya tienen un pedido, hicieron un pedido con muchos meses de anticipación. El pedido posiblemente ya les había llegado en este mes de octubre. Así que ahorita la temporada de frío que nos sorprendió esta semana, pues a esas tiendas no los sorprende, simplemente sacan de su bodega el producto que ellos pidieron con anticipación y no van a perder tiempo, ¿no? Inmediatamente lo pueden poner en los aparadores y aprovechar que ahorita el público está queriendo comprar ese tipo de productos. Quienes no se anticiparon, pues entonces desaprovechan eso, ¿no? Apenas estarán haciendo algún pedido y de aquí a que les llegue a 1, 2, 3 semanas, pues entonces van a perder este tiempo, ¿no? Entonces, esos pensadores, la estrategia anterior, la de anticipación, dicen, lo más importante es siempre estar anticipándose qué va a ocurrir en un mes, qué va a ocurrir en 3 meses, en 6 meses, en un año. Y cómo voy a poderle sacar provecho a esto, ¿verdad? En contrapartida, los que defienden la estrategia como decisión, dicen, no, lo más importante no es tanto la anticipación, sino tener la capacidad de tomar la decisión adecuada para no anticiparse, sino adaptarse a las circunstancias. Entonces, para ellos lo más importante no es la anticipación, sino la adaptación. Algunos de los pensadores son los que vemos en pantalla. Tenemos que en 1959, hace 61 años, Charles Lindblom, él escribió un libro, un ensayo llamado La ciencia de salir del paso. Y él establece que las empresas, las organizaciones, deben ser sistemas que aprendan constantemente. De ahí que entonces de aquí surgió la escuela de la capacitación. Constantemente hay algunas empresas que adoptan esta estrategia y están capacitando, actualizando a su personal con nuevos conocimientos, con el uso de nuevas herramientas, para que cuando tengan que adaptarse ante una circunstancia, algún cambio,
todo ese personal ya esté preparado, ¿no? Esté en una dinámica de capacitación constante y preparándose para la adaptación. Otros dos pensadores, Joseph Bauer y Robert Burgerman, establecieron el llamado modelo de proceso de creación estratégica. Y luego de Henry Misberg, no sé si lo recuerden, lo vimos en la clase pasada, el que escribió el libro de las 5 P's de la estrategia, 5 palabras que empiezan con la letra P. Él también habla que en sus conclusiones la estrategia es un proceso emergente. Otro de los pensadores, Brian Quinn, hace 40 años, en 1980, señala una de las reflexiones que a mí me parecen bien interesantes, ojalá puedan reflexionarla conmigo y decirme qué es lo que piensan. Dice, la estrategia completa rara vez se establece en un solo lugar. Por lo general, son procesos que se usan, los procesos que se utilizan para llegar a una estrategia están fragmentados, son evolutivos y en gran medida intuitivos. ¿Sí me estarán escuchando? No sé si tengo algún problema con Sí, la conectividad, les suplico que me hagan saber, por favor. Entonces, decía Brian Quinn, pues que difícilmente la estrategia se hace en un solo lugar, en una sola sentada, pues como decimos algunos, en un solo día, ¿no? Ahorita ya en media hora terminé de hacer una estrategia y ya. Dice él, en general, las estrategias son procesos fragmentados, son evolutivos y en gran medida, fíjense lo que dice él, intuitivos. O sea, no tienen mucha, según él, mucha racionalidad. En gran medida también están basados en corazonadas, en intuiciones. Fíjense qué interesante eso, esa conclusión que saca Brian Quinn. Y precisamente sobre el tema de las intuiciones, yo tengo una hipótesis que habla sobre ese sentido, ¿no? No sé si ustedes alguna vez les ha ocurrido que se duermen una noche con un problema que no pudieron terminar de resolver durante el día o durante esos días, pero se quedan pensando, ¿cómo podremos resolver ese problema? ¿Cómo hallamos la solución a esta cuestión laboral, un problema en su trabajo, un proyecto que tienen que resolver, etcétera? Y no sé si a alguno de ustedes les ha ocurrido que al día siguiente amanecen con la solución a ese problema, con una idea que no se les había ocurrido y que resuelve esa dificultad o ese proyecto que están por terminar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay algunos que explican que nuestro cerebro, aun cuando nos vamos a dormir, sigue procesando ese problema que tenemos, ese proyecto que estamos pendientes de concluir y sigue elaborando, ¿eh? Y aun cuando estamos dormidos en nuestros sueños, el cerebro va procesando, va encontrando la solución más efectiva, más adecuada, la que lleve menos riesgos. Y ya cuando nos levantamos, despertamos el día siguiente, pues ya nos parece muy claro, ¿no? Esta fue la solución, no se me había ocurrido antes, ¿no? Y pensamos que amanecimos con una corazonada, ¿no? Traigo la corazonada que esta es la solución. Pues en realidad parece que es una corazonada, ¿no? Pero nuestro subconsciente fue el que fue resolviendo el problema, fue descartando las opciones menos adecuadas y nos fue presentando o fue concluyendo cuál era la más adecuada para resolver ese problema y se nos presenta como una intuición, como una corazonada, ¿no? Pero en realidad pues no es tan así al azar, no es tan intuitiva como pensaríamos, sino que nuestro subconsciente nos ha ayudado a encontrar esa solución y se nos presenta de esa manera, ¿no? Como una intuición. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar de un caso interesante, así como en la clase pasada hablamos de casos como el de la empresa Kodak, que no aprovechó la anticipación y perdió todo. En contraposición, ahora tenemos el caso de una empresa muy popular cuya mejor estrategia no ha sido la anticipación, sino la toma de decisiones, ¿no? Prepararse para tomar la decisión adecuada que se le va presentando en el camino. Dice aquí que hay que diferenciar entre decisión y acción, que son cosas diferentes, pero que las decisiones no siempre se traducen en acciones. Ojo con ese detalle. Comúnmente el modelo se aplica de dos maneras. Primero diseñamos una estrategia deliberada, que de alguna manera es un proyecto o un plan inicial, pero que consideran ellos no es lo más importante. O sea, tampoco se trata de ir
a improvisar desde el principio. Ciertamente hay que tener un plan inicial, no podemos empezar de cero, pero lo más importante es la siguiente, la estrategia emergente, que es la que busca o buscará aprovechar las circunstancias que se vayan a presentar, las circunstancias externas y las circunstancias internas. Veamos el claro ejemplo que tenemos con esta empresa 3M. Por si ustedes no lo sabían, pues 3M fue una empresa que surgió en Canadá, dedicada a la minería y a la manufactura. De ahí el nombre de 3M. Es una compañía con más de 100, pues ya prácticamente 120 años. Y entonces ahí surge esta empresa dedicada a la minería y a la manufactura. En un principio, pues era una empresa dedicada a la actividad minera. Si bien en un principio no fue tan exitosa, lo primero que empezó a tener con cierto nivel de éxito fue producir abrasivos. ¿Qué son los abrasivos? Pues el papel lija que utilizamos para lijar materiales como la madera, los metales, la plomería, etcétera, ¿no? Y luego, otro tipo de abrasivos que se utilizaban en la minería, ¿no? En 1920, casi 20 años después de su inicio como empresa, fíjense, para que vean lo importante que hay que tener paciencia, ¿no? Los primeros años en las empresas, pues no siempre son exitosos, ¿verdad? Hay que ser pacientes. El éxito a veces llega después, 10 años o hasta casi 20, como es este caso, ¿no? Finalmente, en 1920, hace 100 años, tuvieron su primer gran éxito al inventar el papel lija. Sí, el papel que hasta nuestros días utilizamos en las ferreterías, lo compramos para lijar todo tipo de superficies. Poco después, construyeron y fabricaron una cinta adhesiva utilizada como aislante al pintar. Ahí a partir de ahí empezaron los éxitos para esta empresa. Luego, en 1930, hace 90 años, inventaron la cinta adhesiva Scotch, esa que hasta nuestro día sí es no muy popular, hasta nuestro día se conoce como la cinta canela, que utilizamos en muchos campos, campos quirúrgicos, en la medicina, farmacéuticos, en la era espacial de los años 50 y 60 también lo utilizaron los astronautas, y tristemente hasta el crimen organizado, aquí hago un chiste de mal gusto, ¿no? Pero esta cinta, por sus características, pues es la que utilizan los delincuentes para cobijar a las personas que asesinan, y tristemente se ha vuelto muy popular en el uso de los crímenes organizados, ¿no? Hasta incluso es la que utilizan para empaquetar la droga que comercializan de manera ilícita, ¿no? Si se fijan, pues esta cinta adhesiva Scotch, conocida como la cinta canela, fue inventada desde hace 90 años por esta empresa 3M. Después, en 1944, un asistente de laboratorio desarrolló un protector de telas y así fue como nació la marca Scotch Guard. Tal vez hemos oído hablar de este tipo de sustancia que se vende en la actualidad todavía y se vende, es un líquido que se vende con un aspersor, ¿sí? Y ese aspersor se rocía en las telas que queremos proteger del polvo o, eh, o las telas que queremos que se mantengan limpias, ¿no? Por ejemplo, las cortinas, la ropa que tenemos en nuestros closets, se rocía esta sustancia de la Scotch Guard y utiliza las cargas electrostáticas para repeler el polvo. Las partículas de polvo que están flotando en el ambiente, pues tienen cargas eléctricas por la electrostática. Y entonces ellos hallaron la manera de poder repeler esas sustancias, esas partículas, utilizando esta sustancia, la Scotch Guard. Luego después, en los años 70 y 80, con el surgimiento de la computación, ellos se diversificaron, inventaron lo que fue los disquetes de computadora, los populares en aquellas épocas. Tal vez a sus abuelos o sus padres tienen ahí guardados estos tipos de dispositivos de información que eran pues la versión de las memorias USB que tenemos hoy en día, por así decirlo, ¿no? En aquella época eran unos disquetes, floppies, le decíamos floppies, o posteriormente se inventó uno más pequeño, el disquete de 3,5 pulgadas, pero el más grande era el de 5 1/4, ¿no? 5 pulgadas 1/4, y este fue creado por esta empresa 3M, y entonces entraron también en el terreno de la computación, las telecomunicaciones y la electrónica. Posteriormente, después de crear la cinta magnética para grabar los sonidos, crearon lo que se conoció como el fax térmico, las cintas de video, y en otro terreno que es del hogar, ellos fueron los que crearon la popular esponja, la Scotch Brite, que se utiliza
pues para lavar los utensilios que usamos en el hogar, los platos, los vasos, los trastes, los sartenes que están sucios. Ellos fueron los que diseñaron este tipo de esponja. De un lado una superficie más rugosa, del otro una superficie más absorbente y más lisa. Y entonces ellos fueron los que hicieron este negocio también interesante. Por si faltara más o por si no fuera poco, en 1980, hace 40 años, inventaron el post-it, que utilizamos en actividades académicas, ¿no? Para señalar una tarea, dejar un libro, dejar un recado en el refrigerador, o dejar un recado en los vehículos. Hasta en San Valentín utilizamos este tipo de utensilios, el post-it. Y como parte interesante, fíjense aquí, uno de los investigadores de esta empresa, llamado Art Fry, a él se le ocurrió utilizar un adhesivo que ya habían inventado en la empresa, pero que era desechado, una sustancia química. Ellos, principalmente desde su comienzo, 3M se destacó por hacer investigación en temas de sustancias pegajosas, ¿no? Todo lo que fueran sustancias adhesivas. Entonces, investigando con diferentes sustancias, inventaron este que se utilizó con el post-it, pero resultó que antes de eso, pues fue desechado porque no duraba mucho tiempo, ¿no? O sea, se dieron cuenta que inventaron un adhesivo que sí servía para pegar a hojas de papel o algún tipo de material, pero que por el paso del tiempo perdía su adherencia, o sea, no duraba una adherencia definitiva. Y entonces por esa razón este adhesivo, esta sustancia adhesiva la desecharon ellos. Pero a Art Fry se le ocurrió que podía ser útil inventar un artefacto como los post-it, que tuvieran precisamente esta característica, ¿no? Que el papel adhesivo no fuera permanente, sino que fuera temporal, que nos sirviera para adherir este pedazo de papel a un libro, a un cuaderno, a una superficie de plástico, etcétera, y que nuestro interés es poderlo desprender, ¿verdad? Entonces, así fue como se le ocurrió inventar el post-it, que hasta nuestros días pues sigue siendo muy popular, ¿no? En la actualidad, esta empresa 3M ha fabricado más de 55,000 productos diferentes. Y bueno, aquí la pregunta del millón, se la hacemos a Guadalupe Silo, a ver si está muy pendiente de la clase. Aquí la pregunta es, 3M desde sus inicios, hace casi 120 años, ¿hubiera podido anticipar que ellos, su personal, su área de investigación y desarrollo, iban a inventar todo este tipo de artefactos? ¿Cree usted que ellos podían anticipar eso? ¿Se encuentra por aquí Itzel Silva? La perdimos. A ver, Brian González. Aquí. Yo supongo que no hubieran podido anticiparlo porque básicamente podría haber sido de que por parte del inventor, por así decirlo, de la empresa, del 3M, de repente les surgiera la idea de que, vamos a hacer esta cosa que puede hacer como aislante o pues lo de la cinta adhesiva, que se le ocurriera en un determinado tiempo y ya después de un periodo de tiempo se le ocurriera otra cosa, por ejemplo, no me acuerdo qué otro inventaron, La esponja, pero sí, los CDs sí, de sí, sí, computadora. pero sí, yo digo que no hubieran podido, pues, saber que iban a crear todo eso, iban más bien conforme a lo que iban avanzando en la empresa. Efectivamente, ¿no? De ahí que por eso los que impulsan esta visión de la estrategia, dicen ellos, no, eso de la anticipación es un albur. Es muy complicado adivinar qué va a ocurrir en el pasado, en el futuro, y que estemos preparados para eso, ¿ah? Dicen, lo mejor es estar midiendo lo que está ocurriendo en estos momentos, tendencias de alguna manera en el corto plazo, y luego ya adaptarnos a ella. Eso es lo que ellos sugieren que es lo más adecuado. Entonces, por eso ellos dicen, imagínense 3M, que en un principio surgió esta empresa dedicándose a lo que es la minería y la manufactura, pues bien pudieran haber dicho, ¿saben qué? Esta esponjita de la Scotch Brite, que puede ser muy útil para la cocina, pues qué interesante, pero nosotros no nos dedicamos al hogar, no nos dedicamos a fabricar artículos para las amas de casa o para las familias. Nuestra actividad es la minería y la manufactura.
pues no lo vamos a vender. Pudieron haber pensado en eso, ¿verdad? O pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Estos disquetes de 3M para las computadoras que están surgiendo acá en los años 70, pues qué interesante, pero nosotros nos dedicamos a la minería y a la manufactura, ¿verdad? No a la informática. O no nos dedicamos a la papelería, ¿saben qué? Nosotros no nos interesa fabricar ese post-it, este artículo que usted le quiere llamar post-it, pues porque nosotros nos dedicamos a otra cosa. Entonces pudieron haber desaprovechado eso que estaban inventando su personal, porque ellos dicen, pues nuestra filosofía es la actividad minera y manufactura. Pero, sin embargo, ellos, a medida que se fueron presentando estas circunstancias en las diferentes épocas, a lo largo de estos casi 120 años, pues fueron tomando esas decisiones y esa decisión fue lo que les permitió seguir siendo exitosos en diferentes campos, ¿no? Entonces, de ahí que entonces ciertamente hay sectores donde lo más importante no es anticiparse, sino, como es este caso de esta empresa, lo más importante es adaptarse a lo que esté ocurriendo en ese momento. Entonces, bien a Brian por su participación. Continuamos. Luego surgió la estrategia como método. Entonces aquí buscaron equilibrar las dos visiones anteriores. Dijeron, ¿saben qué? Ni lo más importante es anticiparse, pero tampoco no es lo más importante nada más saberse adaptar. Las dos visiones son igualmente importantes. Entonces, lo que hay que hacer, dice, es un método que combine las dos, que nos permita anticipar ciertos aspectos que puedan ocurrir, que son muy probables que ocurran, pero también prepararnos para adaptarnos si algo ocurre, si algún aspecto surge espontáneamente, algo imprevisto, y estar preparados para adaptarnos por igual, ¿no? Entonces, así surge la tercera estrategia como método. Y entonces aquí tenemos que, dice, cuando decidimos resolver un problema, elegimos entre métodos alternativos. La tendencia siempre pues es reducir los costos y reducir los riesgos. Y entonces nuestro método debe ser capaz de resolver ese problema con esas dos visiones. Ahora que termina de acabar precisamente la Grandes Ligas de Béisbol, a mí me gusta mucho este deporte. Hay una jugada que se conoce como el toque de pelota. Posiblemente algunos de ustedes la han visto o la conocen, que precisamente combina lo que estamos hablando, ¿no? Resulta que esta jugada se aplica en ciertas circunstancias, cuando hay partidos muy cerrados, que se puede ganar por una sola carrera de diferencia, como prácticamente ocurrió en el último partido donde los pitchers mexicanos fueron los héroes, pues, porque mantuvieron esa pequeña ventaja de diferencia. Entonces, cuando es un juego así tan cerrado, existen jugadas como estas, que es el toque de pelota, ¿no? Resulta que eso se aplica cuando conseguimos que uno de nuestros jugadores logra envasarse en primera. Y ya estando en primera, pues todavía le faltan muchas bases para poder anotar la carrera, ¿no? Y entonces una jugada muy práctica que se diseñó en el béisbol es el toque de pelota o llamado toque de sacrificio. Se trata pues de batear así despacio, pequeño, a una pequeña distancia. Probablemente la pelota la va a recoger el pitcher o el propio catcher o los jugadores que estén ahí cerca. Y muy probablemente el bateador que aplique esa jugada lo van a poner fuera, lo van a poner out. Pero lo importante aquí no es eso, sino lo importante aquí es darle tiempo al corredor que ya está en primera para que tranquilamente llegue hasta la segunda base. Ya estando en la segunda base, se conoce como que ya está en posición anotadora, ¿no? A la siguiente jugada, si se conecta un hit con estos corredores tan veloces que juegan sobre todo en las grandes ligas, cualquier hit de cualquier buen batazo que sea la siguiente jugada, aunque salga del cuadro, pues le da suficiente tiempo para llegar hasta la carrera, ¿no? Anotar la carrera, llegar a home y con eso se cumple el objetivo. Y entonces, pues es una jugada muy popular. Se ha demostrado que cerca del 70% de las veces que se aplica, resulta eficaz esta jugada, pero pues no estamos obligados a hacerla. Entonces es una jugada que muestra las dos cosas. Si envasamos a un corredor, pues la jugada de anticipación es aplicar el toque de pelota, ¿no? Y se ha demostrado que tiene cierto porcentaje de efectividad. Pero también al mismo tiempo no estamos obligados a hacerla. Si resulta que el pitcher que nos está lanzando, vemos que se puso nervioso, vemos que se empieza a equivocar, empieza a perder la puntería, pues entonces no es necesario sacrificar a un bateador, es mejor dejarlo que siga tirando, que a lo mejor se equivoque, a lo mejor nos dé bases por bolas, o a lo mejor nos ponga la pelota y podamos conectar más hits. Entonces,
la decisión de aplicar el toque de pelota, que es muy recomendable porque el 70% de las veces funciona, etcétera, no es una regla que se tenga que cumplir a rajatabla. Se puede tomar la decisión de, dependiendo de las circunstancias, para que mejor sigamos jugando. Entonces, este tipo de deportes que aplican este tipo de métodos nos dan este ejemplo de lo que es el método como estrategia, ¿no? Podemos anticipar una jugada, podemos decir si nos envasamos, vamos a aplicar un toque de pelota, pero también podemos tomar la decisión de hacer otro tipo de estrategia, no estamos obligados a hacerlo. Entonces aquí se aplica pues esa cabalidad. Estos son algunos de los pensadores que promueven esta estrategia como método. Jean Christopher Jones nos dice que un método de diseño es suficiente para resolver un problema. Otro pensador en 1962 fue Martin Chubik. El significado de una estrategia contiene un método. Y luego John Sutherland en 1981 dice que las estrategias son métodos para alcanzar los objetivos. Y bueno, algunas estrategias que han aplicado algunas empresas, ¿no? Facebook como método tiene comprar a competidores para evitar que Twitter o Google puedan apropiarse de ellos, ¿no? Por eso Facebook también compró a WhatsApp o compró a Instagram. Es parte de su método, ¿no? Comprar aplicaciones que pueden competir con ellas y evitar que las compre la competencia. Con esto terminamos la estrategia número 4, que es posición y ventaja.